¿Qué tal? Soy Martín y voy a hacer un ejercicio de álgebras de Boole. Bueno, vamos a hablar de axiomas, propiedades, ejemplos, ¿sí? Y es un ejercicio muy interesante porque de alguna manera tiene como parte teórica y te va a servir para sintetizar varias cosas que estamos viendo en la unidad 1, ¿sí? Vas a notar que varias estructuras que estamos estudiando pueden quedar englobadas o son simplemente ejemplos de un álgebra de Boole, con lo cual esto te va a compactar tu conocimiento en la cabeza, ¿sí? Bueno, es uno de los materiales que tenemos en matemática discreta en la Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires. Bueno, es el ejercicio 23 de la práctica, pero eso no importa mucho. Y lo bueno es que vos es como si pudieras empezar desde acá, o sea, no depende mucho de ejercicios anteriores, ¿sí? Entonces te va a servir bastante, haceme caso. Dice que un álgebra de Boole se estructura como la sextupla P más por complemento 0,1, ¿sí? B va a ser un conjunto no vacío, ¿sí? De Boole, BNB, siendo la suma y el producto, más y por, leyes de composición interna en B. Ahora vamos a repasar un poquito qué era una ley de composición interna. El complemento justamente una operación unaria en B. Y los neutros son dos elementos 0 y 1 que pertenecen a B, o sea, el subconjunto formado por el 0 y el 1 está incluido en B, ¿sí? Bueno, pero este más por complemento 0,1 tienen que satisfacer lo siguiente: que para todo x y z en B se verifican los axiomas A, B, C y D, ¿sí? Se tienen que satisfacer estos cuatro que están acá arriba: A, B, C y D. ¿Mm? Esta es la conmutativa, no hay duda, ¿sí? De la suma y del producto. Atención, el B es la distributiva y del producto respecto de la suma, ¿ves acá? Del producto respecto de la suma, muy claramente, y de la suma respecto del producto. Atención porque uno no está acostumbrado a esto, ¿sí? A distribuir la suma respecto del producto, esto sería x más y por x más z, ¿sí? Imagínate un paréntesis acá. Si vos tuvieras un paréntesis acá, no hace falta obviamente ponerlo, pero si vos tuvieras un paréntesis harías x más y por x más z, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que es la segunda propiedad o el segundo axioma que le pedimos a un álgebra de Boole, ¿sí? La propiedad distributiva tanto del producto respecto de la suma como de la suma respecto del producto. Vamos a decir, no, Martín, esto está mal, ya ni sigamos. Bueno, pero no estamos asumiendo que estos son números reales, ¿sí? O sea, estos son elementos de un álgebra de Boole. Entonces esto puede llegar a valer. Los neutros son estos elementos 0 y 1, y digamos que el neutro de la suma es el 0, obviamente, x más 0 es x, ¿sí? Astutamente se elige el 0, o se lo denota como 0, y el 1 del producto, 1 por x igual x, ¿sí? Y el complemento significa que para cada x hay un elemento x complemento, ¿sí? Tal que x más x complemento es 1 y x por x complemento es 0. O sea, la suma de un elemento con su complementario da el neutro del producto, ¿sí? El neutro del producto, el 1, y el producto de un elemento con su complementario da el neutro de la suma, ¿sí? Bueno, si una sextupla es esta satisface todo esto, es un álgebra de Boole. Bueno, después hay otras cositas que ahora vamos a charlar, si puede haber más de un complemento, si puede haber más de un cero, y otras cosas que nos propone Fernando en la práctica. ¿Está bien? Bueno, pero yo voy a probarte estas tres propiedades como ejemplo, ¿sí? Y después te voy a hacer algunos comentarios sobre otras para que vos manejes bien esta unidad, ¿sí? O esta parte de la unidad, mejor dicho. Bueno, ¿qué era una ley de composición interna? Bueno, podés pensar que es una operación, o si querés un poco más formal, es una función de B por B en B. O sea, a cada dos elementos de B le va a asignar un nuevo elemento de B. La suma, justamente va a llamarse. Lo que escribimos acá, x más y. ¿Sí? A cada dos elementos x e y se le va a asignar un tercer elemento, x más y. Lo mismo con el producto, obviamente. Y el complemento es una operación unaria en B, o sea, el complemento va a ir de B en B. A cada elemento, a un solo elemento, ¿sí? A cada uno, ¿no? Le va a asignar otro, el complementario. ¿Está bien? Bueno, pero no es el que vos quieras. El complemento de x va a ser x' si x más x' es 1 y x por x' es 0. ¿Está bien? Bueno, eso es un repasito de lo que era una ley de composición interna y una operación unaria.
¿sí? Bueno, vamos a probar E. ¿Cómo podría yo probar que 1 más X es 1? Bueno, una buena idea es salir de alguno de estos dos miembros. Por ejemplo, del 1. Arranquemos con el 1. ¿Sí? 1. Yo lo único que voy a hacer es usar estos axiomas porque es lo único que tengo por ahora demostrado. Bueno, ni siquiera demostrado, esto es lo que se pide para que esta sextupla sea una álgebra de Boole. ¿Sí? Entonces, 1 es igual a x más x complemento, ¿por qué? Porque dice acá, ¿sí? Es D. Por D, 1 es igual a x más x complemento. Bueno, yo ahora no puedo hacer mucho más que usar estas cosas. Por ejemplo, podría conmutar. Acá podría poner x complemento más x, ¿sí? Podría sumar 0, podría ambos miembros sumar algo, pero una buena idea es, por ejemplo, multiplicar por 1 o sumar 0. Vamos a probar multiplicar por 1. Vamos a probar multiplicar por 1. ¿Por qué puedo multiplicar por 1? Por la ley C del neutro. Multiplico por 1 x complemento. ¿Está bien? Bueno, ¿y ahora qué podría hacer? Cuando llego acá, la cabeza le cuesta un poco porque no está acostumbrado a hacer la distributiva del más respecto del por. Por ejemplo, esto sería x más 1 por x más x complemento. Mirá. X más 1 por x más x complemento. Porque acá qué propiedad usaste, Martín. La distributiva, pero esta, la que no parece, ¿sí? Que vale. La del más respecto del por. Entonces, ¿qué gano con esto? Bueno, que este x más x complemento, por la ley del complemento, por D, es 1, ¿no es cierto? Lo puedo cambiar por 1. Todo esto lo cambio por 1. Y como el 1 es neutro por C, se me va ese 1 y me queda x más 1. Conclusión, 1 es igual a x más 1. O sea, para cualquier elemento x del álgebra de Boole, x más 1, si vos le sumás el neutro del producto, automáticamente te queda 1. No hay ninguna duda. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos más concretos. Pero yo quisiera mostrarte qué hicimos en cada paso. Mirá. Acá usé la ley del complemento, D. Acá usé C, la neutro, multipliqué por 1. Acá usé B, distributiva, esta. Acá usé complemento, que x más x complemento es 1. ¿Sí? Y acá neutro otra vez, que saqué este 1. O sea, no usé otra cosa que estos axiomas. ¿Sí? O sea, es bastante matemático el trabajo que estamos haciendo. Es un trabajo muy fuerte matemáticamente. Bueno, vamos a la demostración de G. G nos dice que el complemento de x complemento es el mismo elemento. ¿Está bien? O sea, involución la llamamos. Que dos veces complementarlo es como no complementarlo. Vos fijate, por ejemplo, que esto en conjuntos también anda. ¿Sí? Y si uno fuera el universal, ¿sí? el I, también, cuando vos agarras cualquier conjunto y lo único universal, te queda universal, ¿no? Nos llama un poquito la atención eso. Bueno, entonces, el complemento de un elemento X es X', ¿sí? Si se satisface en simultáneo esto. En simultáneo, todos los dos en simultáneo. O sea, X más X complemento es 1 y X por X complemento es 0. ¿Está bien? Bueno, pero entonces yo tengo la propiedad conmutativa. O sea, yo podría escribir esto al revés. Que X complemento más X es 1 y que X complemento por X es 0. ¿No es cierto? Pero fíjate, mira. Esto más lo que está a su derecha me da 1 y esto más lo que está a su derecha me da 0. ¿Ves lo que dice acá? Mirá. Entonces, ¿esto qué significa? Mira, que el complemento de este es este. Porque lo que está a su derecha sumado me da 1 y lo que está a su derecha multiplicado me da 0. Entonces, el complemento de lo primero es lo segundo. Y bueno, eso es justamente lo que dice. El complemento de lo primero es lo segundo. ¿Sí? Esto es la prueba de la involución. Fíjate que no usamos nada que no sea esto. Pero ya podríamos haber usado E si queríamos. ¿Está bien? Podríamos haber usado E porque ya lo tenemos probado. Cuestión que tenemos A, B, C, D, E, G probados, ¿sí? Y ahora vamos a aprovechar la demostración que nos da Fernando para I, ¿sí? Idempotencia. O sea, en un álgebra de Boole hay idempotencia de la suma y del producto. O sea, x más x es x y x por x también es x. Esto ¿sabes qué significa? Que nunca vas a ver una expresión que diga 2x, x cuadrado. No tiene sentido porque esto automáticamente te lo cancela. ¿Para qué vas a poner x cuadrado? Por poner solamente x. Y 2x, supongamos que definimos x más x como 2x. No tiene sentido, automáticamente es x. Entonces ese tipo de expresiones no las vas a ver en un álgebra de Boole. ¿Está bien? Bueno, aprovechemos esta demostración que nos da Fernando para demostrar y mira. Que x más x da x. Te demuestro acá que x más x da x. Entonces Fernando sale del lado derecho del igual de x.
¿sí? X es igual a X más 0 por neutro, por C. Y 0 se puede cambiar por X más X por X complemento, ¿no es cierto? Porque complemento, 0 es igual a X por X complemento. Y acá acordate, la distributiva que nunca aparece. X más X por X más X complemento. Pero X más X complemento, ¿cuánto vale? 1 por el complemento. Entonces lo cancelamos y me queda X más X. 1, bueno, acá conmuta Fernando, X más X por 1, por supuesto. 1 por X más X. Acá utilizamos el neutro. Y entonces esto me queda X más X. Conclusión leyendo. Esta primera parte del primer igual, digamos, X, por transitiva varias veces, es igual a X más X. ¿Está bien? Ahora vamos a decir, Martín, te entretuviste probando todas con el más. ¿Por qué no probás alguna con el por? Bueno, ¿ves que los axiomas son simétricos tanto en el más como en el por? Vos imaginate que en este axioma, por ejemplo, esto pasa en todos los axiomas, cambio más por y 0 por 1, mirá. Más lo cambio por. Entonces acá me quedaría por. Y 1 lo cambio por 0, me queda 0. Y si en este cambiás por más y 0 por 1 te queda este. Pero esto pasa en todos, o sea, si acá cambiás más por, te queda este, y si acá cambiás más por te queda este. O sea, como los axiomas son duales, digámosle, uno de otro, cualquier demostración que vos hagas para la suma automáticamente vale para el producto con que cambies más por 0 por 1, complemento por donde no hay ponerlo y donde hay sacarlo. ¿Está bien? Porque la estructura de álgebra de Boole es muy dual, digamos, en lo que respecta a sus axiomas. Entonces yo te propongo como ejercicio, y no sería mala idea que lo hagas, que vos te pruebes que 0 por x da 0. Y si no te sale, que trates de ajustar la demostración que hicimos recién para que 1 más x da 1. Pero vas a ver qué te sale. ¿Sí? Y ya que estamos, vamos a charlar unas cositas. Mira, acá dice, ¿puede haber más de un 0 o más de un 1? Bueno, por ejemplo, el 0, el neutro, es único. Porque mira, vos suponete que 0,1 y 0,2 son ceros. ¿Sí? O sea, satisfacen ser neutros de la suma. Entonces, ¿esto qué significa? Mira. Bueno, que yo puedo agregar un 0 o quitarlo a gusto. Entonces, salgo del primer 0, 0,1. Esto es igual a quién? A 0,1 más 0,2. Vamos a decir, ¿por qué lo pones? Y porque estamos suponiendo que 0,2 es un 0 de la suma. ¿Está bien? Un neutro de la suma, entonces lo puedo agregar. Pero si 0,1 es un neutro de la suma, se puede ir. Y entonces me queda 0,2. Conclusión, 0,1 es igual a 0,2. O sea, no puede haber más de un 0. Tampoco puede haber más de un 1. ¿Sí? Después nos pregunta Fernando si puede haber más de un complemento. Bueno, te lo dejo a vos y haceme caso. Pero suponete que hay, además de un complemento x', otro complemento x segunda. ¿Sí? Bueno, vos tenés que llegar a que x' es igual a x segunda. Pero te doy una ayuda, mira. Para probar que x' es igual a x segunda, valen en simultáneo los dos. Las dos van en el simultáneo, tanto para x' como para x segunda. ¿Está bien? Eso te va a ayudar mucho para la demostración. Y después, si un elemento puede ser su propio complemento, tampoco vas a tener dificultad. Puede ocurrir que x más x sea 1 y x por x sea 0, porque si es su propio complemento, acá no va el complemento, ¿no? Si es su propio complemento, acá va a ir x más x igual 1 y x por x 0. Vos fijate, pero en simultáneo, ¿eh? Acordate, estas dos van en simultáneo. Si eso no conduce a una contradicción. Como va a conducir a una contradicción, no puede haber un elemento que sea su propio complemento. ¿Está bien? Bueno, todo muy lindo. Pero yo te voy a mostrar lo que hicimos que es muy fuerte. Mirá. Este es el piso, digámosle, de los axiomas. ¿Está bien? Después hay un segundo piso, que sería el de las propiedades que acá tenemos demostradas. ¿Está bien? Acá las demostramos usando los axiomas. Y después, ahora vamos a probar la ley de absorción. La ley de absorción es muy útil para simplificar una expresión en un álgebra de Boole. Mirá. X más x por y vale x, y x por x más y vale x. ¿Está bien? O sea, aparentemente si hay una letra repetida y cambia la operación, por ejemplo acá dice x más x por y, o x por x más y, ¿ves? La letra repetida absorbe todo lo demás, o sea, queda solamente la x. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿cómo podríamos demostrar j? Salgamos, por ejemplo, de este miembro del igual. X más x por y. ¿Sí? Yo puedo multiplicar por 1, ya estás acostumbrado.
Multiplico por 1. ¿Por qué? Porque se me canta. Acá dice el neutro, yo puedo multiplicar por 1. Chao. ¿Y acá qué puedo hacer? El factor común, ¿no? Factor común. X por 1 más y. Bueno, el factor común no es ninguna de los axiomas, ¿eh? Bueno, es la distributiva, habita para el otro lado, ¿no? La distributiva para acá es el factor común. Entonces, este 1 más i, como tenemos probado e, vos fíjate que esta demostración no podría ir primera de todas, salvo que pruebes en un costadito la ley de acotación. ¿Está bien? Como tenemos probado e, 1 más i es 1, ¿no es cierto? 1 más algo es 1, ¿sí? La ley de acotación. Y este 1 se va por neutro y conclusión x más. X por y vale x, ¿sí? Entonces esa propiedad vendría un piso más arriba, digamos, en el edificio de las álgebras de Boole, porque requiere que vos pruebes la ley de acotación antes. No es el único camino, obviamente, pero bueno, es el que hemos seguido nosotros, ¿sí? Yo para que veas que hay una lógica muy fuerte en en este trabajo que estamos haciendo. Bueno, después, si querés probate de Morgan, sí, asociativa, es bastante difícil, ¿sí? Si no te sale, que es bastante probable que no te salga porque hay varios trucos, ¿sí? Podés leer el libro de Whiteside, que yo te lo dejo en la descripción del video para que no tengas problema en encontrarlo. Pero bueno, digamos que es bueno que vos sepas que todos estos axiomas valen para un álgebra de Boole, ¿sí? Bueno, y ahora vos me vas a decir, Martín, dame un ejemplo de álgebra de Boole para que yo pise en concreto en vez de tan en abstracto. Bueno, esta primera álgebra de Boole que tiene solamente dos elementos, 0 y 1, ¿sí? Donde el más se define por esta tabla, el por se define con esta tabla y el complemento se define por esta tabla, forma una álgebra de Boole. O sea, el más entre 0 más 0 vale 0, 0 más 1 vale 1, 1 más 0 vale 1 y 1 más 1 vale 1. Vamos a decir, no vale 2, Martín. Bueno, primero no sería una ley de composición interna, porque una ley de composición interna va de B por B en B, no se va afuera de B. Pero no, estarías pensando mal la cosa, porque estás pensando que 0 y 1 son números reales, y no tiene nada que ver con eso, ¿está bien? Más bien tiene que ver con un falso o verdadero, o P o no P, una cosa o su opuesta, tiene más que ver con eso, ¿sí? O sea, se llaman 0 y 1 porque se nos cantó llamarlo 0 y 1. Podría ser sí, no, que diga una palabra, mira, sí, no, y seguiría siendo un álgebra de Boole. Y acá lo mismo con el producto, 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1, y el complemento de 0 es 1 y el complemento de 1 es 0. Bueno, esto forma un álgebra de Boole. Es muy sencillo de probar todas las propiedades. Inclusive la distributiva, como es un álgebra de Boole finita con dos elementos, ¿sí? Te podrías hacer una tabla que solamente sería 8 valores para esto, ¿sí? Una tabla que da lo mismo este lado y tendrías probada la distributiva en detalle. Bueno, esto es una álgebra de Boole muy sencilla pero importante que se llama álgebra de Boole canónica, ¿sí? Yo te diría que este más tiene más que ver con agarrar el más grande de los dos. Mirá, siempre agarra el más grande, ¿ves? Entre 0 y 1 agarra el más grande, fíjate. Entre 0 y 0 agarra el 0, entre 0 y 1 agarra el 1, entre 1 y 0 agarra el 1, entre 1 y 1 agarra el 1, agarra el más grande. Y este por, más bien agarra el más chico. No es que yo multiplico, agarro el más chico de los dos. Y te va a servir esta idea, haceme caso. Y el complemento lo cambia, o sea, si dice 0 vale 1 y si dice 1 vale 0. Bueno, este es un ejemplo de álgebra de Boole que se llama álgebra de Boole canónica. ¿Mm? Después tenemos un ejemplo un poquito más interesante, el conjunto de los divisores positivos de 6. ¿Cuáles son los divisores positivos de 6? Bueno, 1, 2, 3 y 6, ¿no? Son los números, D sub n denota los números positivos que dividen a n. ¿Mm? Bueno, entonces los números que dividen al 6 son 1, 2, 3 y 6. ¿Está bien? Ahora, la operación de más se define como el mínimo común múltiplo entre x e y. ¿Te acordás lo que es el mínimo común múltiplo entre x e y? Bueno, es el menor número que es múltiplo de los dos. Por ejemplo, mira, ¿cuál es el mínimo común múltiplo entre 4 y 6? Entre 4 y 6. 12. ¿Sí? 12. Porque 4 divide a 12, 6 divide a 12 y no hay uno más chico que sea múltiplo de los dos. ¿Y el máximo común divisor entre 4 y 6? ¿Cuál es? 2. ¿Está bien? Porque 2 divide a 4 y 2 divide a 6. Y no hay uno más grande. Pues es el máximo común divisor, ¿sí? Y el complemento de un elemento
x de d sub 6 lo definimos como 6 dividido x. Vamos a decir, pará, ¿esto realmente es una operación unuaria? Y sí, pues si vos agarrás un divisor de 6, siempre puedes hacer 6 dividido ese divisor, ¿sí? Cuestión que yo acá te hice las tablas, como tiene pocos elementos d sub 6, todavía te puedo hacer la tabla para que vos veas lo que hice, ¿sí? Por ejemplo, acá puse 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6, ¿sí? Y acá calculé el mínimo común múltiplo entre dos números. Por ejemplo, entre 2 y 3, 2 más 3, ¿cuánto vale? 5, más así, no. Tiene nada que ver con los números reales, acordate, ¿sí? 2 más 3, o sea, el mínimo común múltiplo entre 2 y 3 es 6, ¿sí? Y el máximo común divisor entre 2 y 3 es 1, ¿sí? Bueno, acá hice todas las cuentas, ¿sí? Si querés, mirate alguna más. Por ejemplo, entre 3 y 6. A ver, ¿cuál es el máximo común divisor entre 3 y 6? El más grande número que divide al 3 y al 6. Bueno, el 3. Bueno, y acá el complemento de x lo calculé según esta fórmula. El complemento de 1 es 6, porque si pongo acá 6 dividido 1 me da 6. Si pongo 2, 6 dividido 2 me da 3. Bueno, me queda esto. ¿Está bien? Ahora, esto no es gratis. Yo propongo que esto es una álgebra de Boole. Entonces yo tendría que probar estos 4 axiomas. No hace falta que los probemos, pero te muestro, por ejemplo, la conmutativa. Mirá, la conmutativa. Bueno, acá ves que yo ni completé. ¿Sabes por qué? Porque x más y es lo mismo que y más x. Claro, el mínimo común múltiplo entre x e y. Y es el mismo que el mínimo común múltiplo entre y x. Entonces, si yo te digo cuál es el mínimo común múltiplo entre 2 y 3, que me da 6, o entre 3 y 2, que me da 6, y más vale, porque ¿qué me importa a mí en qué orden me das vos los números? Yo tengo que agarrar el número más chico, que es múltiplo de los dos, no importa en qué orden vos me los des, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, la conmutativa ya está. Ahora, el neutro, a ver, el neutro. El que nosotros proponemos que es el neutro, este 0 es el neutro de la suma. Entonces acá sería el 1, tendría que ser el neutro de la suma. El 1 este tendría que ser el neutro de la suma. Bueno, vamos a ver. Si el 1 es el neutro, 1 más algo da algo. ¿Ves? 1 más 1 es 1. Sí. 1 más 2, 2. 1 más 3, 3. 1 más 6, 6. ¿Ves que esta fila se copia tal cual acá? Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que hacerle más 1 es no hacer nada, ¿sí? O sea, el que es el neutro de la suma es el 1. Este 1 está haciendo referencia a que es el neutro de la suma. Y está bien, porque se copia tal cual. Y el 6 aparentemente es el neutro del producto, porque este 1 hace referencia a que es neutro del por. El 1 por x da x. Acá el por debería ser el 6, el neutro del máximo común divisor. Bueno, vamos a ver. 6 por 1 es 1. 6 por 2 es 2. 6 por 3 es 3. 6 por 6 es 6. ¿Ves que esta columna se copia tal cual acá? Por eso, ¿qué quiere decir? Que si vos le haces por 6 a algo, es como no hacerle nada. ¿Ves? 1 por 6, no da 1. 2 por 6 da 2. 3 por 6 da 3. Entonces el 6 es neutro del producto. Bueno, y en el complemento que hay que verificar, que este más este, ¿sí? Que este más este da el neutro del producto, ¿sí? Que es el 6, y que este por este da el neutro de la suma, que es el 1. A ver, vamos a ver. 1 por 6 da 1, 1 por 6 da 1, ¿ves? Y 1 más 6 da 6, y 1 más 6 da 6, ¿ves? Vamos con este. 2 por 3, 2 por 3, acá está, 2 por 3, da 1, sí. Y 2 por 3, y 2 más 3, perdón, da 6, 2 más 3, da 6, sí. Bueno, acá te acordás la ley del complemento. Si el complemento de A es B, el de otra vez complemento, o sea, el complemento del 3 va a ser automáticamente el 2, ¿ves? El del 6 es el 1, entonces eso tenía que ver con la involución que nosotros tratamos recién, ¿sí? Bueno, yo te recomiendo ahora que vos te hagas el ejercicio 26, donde Fernando nos propone que hagamos esto mismo, pero para los divisores de 30, ¿sí? Para los divisores de 30 que son un poquito más. No hace falta que hagas toda la tabla, se hace un poco larga, pero bueno, se reduce a la mitad, ¿no? Por esa conmutativa, no es tan grave. Y bueno, te va a dar un par de ideas. Acá te pide que resuelvas una ecuación, que agarres algunas subálgebras, todo en una respuesta parcial que va a ayudar un montón a vos si te trabas en algún lado. Te pide que definas el complemento, acá yo te lo di, te pide que definas el complemento. Es un ejercicio muy interesante, haz mi caso así. Y después tenemos un último ejemplo, muy importante, que si vos agarras un conjunto universal I o referencial I y tomás el conjunto de partes de I,
con la suma de conjuntos. La unión, digamos, si lo querés pensar en como uno raya en un diagrama de Venn. El producto de conjuntos, la intersección. El complemento de conjuntos. El vacío y el universal, y el referencial si querés, esto también forma un álgebra de Boole. Y fíjate que estas eran todas propiedades que teníamos en los primeros ejercicios de esta práctica. ¿Está bien? Y bueno, esto es un álgebra de Boole muy importante porque en algún aspecto toda álgebra de Boole es isomorfa al conjunto de partes de algún conjunto referencial universal. Y una cosa que me gustaría charlar con vos, que nos pidió Fernando expresamente, ¿sí? Es que algunas demostraciones de golpe son abstractas y más potentes que otras. A ver si podemos presentar esta idea. Mirá. Acá Fernando nos propone en el ejercicio 14, que por ahí ya lo tenés hecho, que si P más Q igual vacío, donde P y Q son conjuntos, ¿sí? P y Q son subconjuntos, ¿sí? Si P más Q es igual a vacío, entonces P igual vacío y Q igual vacío. Acá hay una demostración que nos hace Fernando. Vamos a suponer que P más Q es igual a vacío. Entonces yo voy a probar que P es igual a vacío. Y después, dualmente, se prueba que Q es igual a vacío. Pues fíjate cómo lo hace Fernando. Mira. P es igual a P más vacío. ¿Por qué? Bueno, porque vacío es el neutro de la suma. ¿Está bien? Ahora, por hipótesis, el vacío lo puedo cambiar por ¿quién? El vacío lo puedo cambiar por ¿quién? Por P más Q. ¿Está bien? ¿Y esto es igual a quién? Por asociativa, a P más Q. Claro, pero por idempotencia de la suma de conjuntos. Es una sola P, ¿o no? P unión P o P más P, P, obviamente. Y esto me queda P más Q. Pero por hipótesis, P más Q es vacío. Conclusión leyendo, la primera parte de esta igualdad, P, y la última de esta, igual a vacío, concluyo que P es igual a vacío. Y análogamente se demuestra que Q es igual a vacío. Esta es una demostración maravillosa porque no utiliza prácticamente conjuntos. ¿Por qué te pedimos que esto lo hagas? Porque vos podrías adaptar esta demostración para álgebras de Boole. En álgebras de Boole se puede probar que para todo x, y en el álgebra de Boole, x más y igual 0 implica x igual 0 e igual 0. O sea, si vos adaptás esto a álgebras de Boole, dirías x más igual 0, entonces x igual 0 e igual 0. Y la demostración esta que hace Fernando acá sería la que vos podés imitar en un álgebra de Boole. Sin embargo, nos hace una observación extraordinaria. Una prueba menos abstracta y más simple. Ya se concretiza la cosa. Uno utiliza que lo que está trabajando son conjuntos. Entonces él propone probar esto por absurdo, ¿sí? Supongamos que la suma de dos conjuntos es vacío y que no es cierto que ambos son vacíos. Bueno, ¿qué significaría aceptar que no ambos son vacíos? Concéntrate, que no ambos son vacíos. Y que alguno no es vacío, ¿no es cierto? ¿Te acordás de Morgan? No, P igual vacío y Q igual vacío. Bueno, alguno no es vacío. P no es vacío o Q no es vacío. Supongamos que P no es vacío. Bueno, pero entonces hay un elemento X que está en P. Pero entonces ese elemento X va a estar en P más Q. Y entonces P más Q no es vacío, que es un absurdo. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que nos escribe Fernando acá. Y nos aclara, esta prueba, sin embargo, no está despegada del contexto del conjunto, porque cuando vos dijiste sea X un elemento en el conjunto, estás asumiendo que son conjuntos, ¿se entiende? Mientras que la dada más arriba es reproducible sin cambios en el contexto más amplio de álgebras de Boole. Una respuesta parcial solamente creada por un profesional. ¿Está bien? Bueno, espero que te haya servido el video y haceme caso, hacé el ejercicio 27 que yo te planteaba antes, ¿sí? El de la divisora de 30. Gracias por todo.